Había pouco movemento hoxe no centro da cidade. Os pontevedreses que andaban a celebrar o San Bieito deixaron a zona monumental para os turistas, que desfrutaron da tranquilidade do día festivo. Pero bueno, nos hemos enterado que era fiesta local hoy. Sí. Entonces hay, pues eso, lo que es los comercios están cerrados, ¿no? Bien, bueno, acabamos de llegar hace poco, pero estamos aquí por la zona centro y muy bien, muy tranquilo hoy. Sí, pero la ciudad está tranquila, ¿no? Visitantes chegados de toda a península e tamén do estranxeiro gabaron a Pontevedra que se atoparon, moitos deles por primeira vez. Y la verdad que nos ha sorprendido aquí Pontevedra. Yo hacía mucho tiempo que no venía y no la recordaba así. La verdad que mucho ambiente, muchos bares, se come muy bien. Muy coqueta, peatonal. La verdad es que no está muy bien la zona. De vacaciones no se ponen peros. Nos gusta la zona antigua y a ver qué encontramos y venimos a la aventura. No, pero yo cada vez que vengo veo que se hacen cosas nuevas. Por ejemplo, la parte de abajo de Pontevedra, ahora todo lo que es el río, todo lo que es la ría para abajo, yo eso no lo conocía. Siempre había entrado por la parte de Tui, nunca había entrado por aquí a otra zona. Me ha gustado mucho, he llegado con el paseo con los perros hasta allá lejos. No sé, me ha gustado mucho, mucho. Cada vez que vengo a Pontevedra veo cosas nuevas. A ciudad gusta-me, toda esta avenida que teñen por aquí, fabuloso. Estamos a ver os monumentos, nos gusta ver monumentos e ver algo, praias tamén. A Boa Vila é unha parada obrigatoria para os turistas que se achegan ás Rías Baixas, ademais dos peregrinos que se dirixen a Compostela polo camiño portugués. Vamos a visitar la ría de Arousa, la de Pontevedra, hemos estado con Barro también, y la de Vigo. Y luego pues a Tui iremos también y a Bayona, por ahí. Sí, hemos venido a hacer Camino de Santiago. Hicimos el francés en 2012 y hemos venido otra vez. Estábamos en Santiago de Compostela y por eso ahora vamos a Portugal, entonces paramos en Pontevedra para conocer la ciudad.